Bien, entonces estamos en la última clase. Lo que estuvimos charlando recién es que el examen van a tener tiempo para responderlo del 20 al 27 de marzo. Les vamos a mandar la consigna por mail, base de datos y preguntas. Y van a tener toda esta semana para completarlo y mandarlo. ¿Sí? Bien, y ahora estamos con el tema de estos 2 últimos días, el de el martes y el de hoy, que tiene que ver con los modelos lineales generalizados, y lo que estaba comentando es que vimos como dos grandes situaciones. Una son datos de conteo y otros son datos de proporciones, ¿sí? En los datos de conteos, básicamente lo que estamos viendo, estamos contando eventos con continuo. Entonces, de continuo puede ser 1 metro cuadrado de suelo, pero puede ser 1 mililitro de muestra de agua, o puede ser un lapso de tiempo. Y la particularidad que tienen los datos de conteo es que tienen un mínimo siempre en 0 y un máximo que no es un máximo teórico. Podemos tener un máximo fisiológico porque hay situaciones donde es imposible que la variable tome valores demasiado altos, pero no hay un máximo teórico a priori, ¿sí? Y obviamente la variable es discreta porque estamos contando. Estos datos de conteo, la primera aproximación, la primera distribución de probabilidades para modelarlos, ¿cuál es? Poisson. Poisson, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa con Poisson? ¿Cuál es el supuesto fuerte que tiene Poisson que usualmente no se cumple? Que la varianza tiene que ser igual a la media. Exactamente, ¿sí? La distribución teórica tiene esa característica, varianza igual a la media, y a veces pasa que la varianza es más grande que la media, y a eso, ¿cómo lo llamamos? Sobredispersión. Sobredispersión, y a veces la varianza es más chica que la media, y a eso lo llamamos subdispersión. ¿Y cuál es el problema de tener sobre o subdispersión? Además de que, digamos, no estamos cumpliendo con los supuestos del modelo. Acuérdense que si tienen sobre o subdispersión, eso significa que la distribución ya no es Poisson, ¿sí? El requisito para la Poisson es este, y si tiene sobredispersión, entonces nuestra variable respuesta ya no sigue una distribución Poisson y tenemos que pensar en otras opciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de algunas otras opciones de distribuciones de probabilidad? Binomial. Binomial, ¿cuál? Bernoulli. No, binomial y Bernoulli es para el otro, no sirven para conteos. Ahora vamos a ver para Binomial cuándo. negativo. Binomial negativa y cuasi Poisson. Bueno, la cuasi-Poisson en realidad no es una distribución de probabilidades, es como un ajuste que se hace en los errores estándar, así que por ahora lo dejamos medio de costado, pero opciones distintas a la Poisson, binomial para datos de conteo siempre, binomial negativa, ¿qué otra? La Conway. Esa, la Conway-Maxwell-Poisson es otra distribución, y vimos otra más, Twinning. la Twinning. Twinning. Son 3 distribuciones teóricas, con sus fórmulas, con su función de probabilidad, con su fórmula para esperanza y varianza, que son más flexibles y no tienen este requisito tan fuerte de varianza igual a esperanza. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Por qué dijimos que la primera opción es Poisson? ¿Por qué probamos Poisson antes de pasarnos a él? Porque en las otras hay un parámetro más. Exacto. Las otras exigen estimar un parámetro más, la Conway y la binomial negativa, y 2 parámetros más, la Twinning. Así que son más caras, ¿sí? Nos sacan grados de libertad residuales, que siempre nos va a interesar tener la máxima cantidad para tener la máxima potencia en nuestros ensayos. Bien, ¿y qué pasa si nosotros ignoramos, por ejemplo, la sobredispersión? Hicimos la Poisson, seguimos adelante, ni lo chequeamos y nos quedamos con eso, hacemos todos nuestros análisis. Los errores estándar van a ser más grandes que lo esperado y va a tender a dar más falsos positivos. Más, sí, pero los errores estándares que estime el modelo en realidad van a ser más chicos, porque vos tenés, la realidad es que tenés más varianza, pero estás declarando que tenés menos, que es como si fuera una Poisson. Sí, los reales son más grandes de lo que vos estimaste.
tu modelo, vos lo engañaste diciendo que era Poisson y te va a dar unos errores estándar chiquititos porque no se enteró que hay sobredispersión. Se entiende, ¿no? El modelo, si sabe que la media y la varianza es el mismo número, no estima dos cosas. Estima la media y ese número se lo pone a la varianza. Entonces, si la varianza es mayor que la media, le está poniendo un número más chico de lo que debería. Y ahí es donde estamos con errores estándar menores a los reales y vamos a encontrar significancia donde no existe. ¿Se entiende? Todo nos va a dar más lindo, más significativo. Los P nos van a dar más chicos. Los intervalos de confianza nos van a dar más angostos. Pero eso es falso, porque estamos usando un error estándar que no es el real. ¿Se entiende? Y como decía Leticia, eso nos va a traer como consecuencia más falsos positivos. Vamos a declarar significaciones, asociaciones, efectos que puede que no sean válidos. ¿Vamos bien? Entonces ese es el costo, perdón, no es el costo, es el riesgo de ignorar la sobredispersión y la subdispersión justamente al revés. ¿Qué dicen? ¿Qué esperan que pase cuando hay subdispersión si yo ignoro eso y me mando con el Poisson? Los errores son menores que los que se declaran en el modelo. Entonces tenemos falsos negativos. Exacto. Nuestro modelo me va a poner como error estándar un número más grande que el real. Entonces todo va a tender a ser menos significativo de lo que debería, los intervalos de confianza van a ser más anchos, ¿sí? Y entonces puede pasar que yo diga, nada es significativo, todas estas variables no son significativas, pero en realidad sí lo son. ¿Se entiende? Bueno, y entonces tenemos estas variantes para las que mencionamos antes, era para sobredispersión, y para subdispersión tenemos la Conway, y después tenemos lo que había mencionado Leticia al principio, que es la quasi-Poisson. La quasi-Poisson no es una distribución de probabilidades, es como una corrección que le hacemos a los errores estándares. ¿Sí? Es como que ajustamos los errores estándares y entonces los P y los intervalos de confianza van a ser más razonables. Pero no es una verdadera distribución de probabilidades. Con lo cual, no sé si vieron una clasecita que le habíamos puesto de máxima verosimilitud. ¿Se acuerdan que acá todas las estimaciones son por máxima verosimilitud? Y la verosimilitud lo que necesita es multiplicar probabilidades. Es un producto el logaritmo de un producto de probabilidades. Y el tema es que si no tenemos una distribución de probabilidades teórica, no podemos calcular esas probabilidades. Por lo tanto, en una quasi no hay forma de cuantificar la verosimilitud. Y si no podemos hacer eso, tampoco podemos calcular una IC, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, es una solución, pero una solución media corta, porque si queremos hacer selección de modelos, no tenemos una IC, no podemos hacer un test de verosimilitud, ¿sí? Ahí. Por eso, esa opción, yo la verdad que la tengo como última en la lista, y siempre es mejor pasar a una verdadera distribución de probabilidades como el solución. ¿Estamos? Bueno, entonces, todo eso es para conteos. Y para conteos, cuando uno quiere informar la magnitud de efecto, va a informar un cociente de medias. Acuérdense que ahora ya no es una diferencia, una resta de medias, sino un cociente de medias, porque tuvimos que usar el antilogaritmo para pasar a escala de la variable. Damos vuelta a la página y vamos a la otra gran rama que estuvimos viendo. No sé si de conteos alguien tiene alguna duda. ¿Puedo decir alguna cosita? La distribución Poisson en la práctica funciona cuando los conteos son bajos, ¿sí? Cuando están contando cosas que realmente son pocas, 1, 2, 3, 5 casos. Si ya empiezan a tener más de 10, 20 y ni hablar 30, o sea, lo que están contando es algo más abundante, que es casi seguro que ya la distribución Poisson no va a alcanzar, van a empezar a tener problemas sobre dispersión. Y para los que cuenten
células y demás, que están en el orden de cientos o miles, claramente van a tener un problema muy, muy alto de sobredispersión, ¿sí? O sea, ya a priori cuando definen la variable, ya es como que ahí ya se van a ir dando cuenta con qué se van a encontrar, ¿sí? Pero claramente los procesos Poisson están pensados, funcionan bien cuando los conteos son bajos, pero que no tengan ceros, muchos ceros, ¿no? Exceso de ceros. Bueno, y me hiciste acordar dos cositas más de conteos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es contando la cantidad de abejas que ingresan a una colmena, ¿no? Y tengo distintas condiciones ambientales, entonces tengo distintas colmenas, pero ahora estoy parada en una colmena y cuento cuántas ingresan en un periodo de 1 hora. Esa es mi variable de respuesta, ¿no? Cantidad de abejas que ingresan a la colmena en 1 hora. Pero en otra colmena, cuando quise hacer eso, se largó a llover y entonces en vez de contar 1 hora, conté media hora. ¿Se entiende? Entonces tengo periodos diferentes en los que yo registré la abundancia. ¿Cómo manejamos esa situación? ¿Tenés forma de llevar tu dato completo a medio dato, digamos, de decir, bueno, yo calculé la cantidad de abejas por 1 hora, pero, no sé, lo divido por 2 y entonces lo tomo como media hora? Seguro que más Una regla de 3. Algo Bueno, así. eso es justo lo que no hay que hacer. Eso vino bien el comentario para decir, eso no. Gerardo, habías hablado de un método para llevar Sí, todo con una el unidad offset. y El referenciar. offset, exacto. Porque Ahí piensa en lo un pusieron en el chat. ¿Cómo era? ¿Cuál era, Gerardo? Me olvidé. El offset, ahí lo pusieron en el chat. Usar el offset. El offset es como la unidad de muestreo. Sí, un O sea, comentario. si, por ejemplo, Ariel trabaja con transectas, ¿verdad? Y capaz que y cuenta animales por transecta. Si una transecta es de 1 kilómetro y la otra es de 5 kilómetros, la cantidad de animales va a cambiar, pero quizás porque las transectas son distintas. No vale decir, bueno, voy a contar solo, hacer una regla de 3 es la peor, porque no es lineal cómo se acumulan los individuos. Se entiende, ¿no? ¿Por qué no hay que hacer la regla de 3? Nunca es lineal. Entonces, no es lo mismo pasar de 1 a 2 que de 6 a 7 en una Poisson. Si miran la forma de la distribución Poisson, se van a dar cuenta de eso. Entonces, no hagan esa regla de 3 porque están asumiendo que cada dato es lo mismo, sea del 1 al 2, del 100 al 101. Y el segundo, no eliminen datos, porque una alternativa de Ariel sería, bueno, en las 2 transectas miro el primer kilómetro y me olvido los otros 4 en la segunda. Tampoco, porque están perdiendo información. La opción es informarle al modelo que esta transecta la medí es de 1 kilómetro y esta otra transecta es de 5 kilómetros. Entonces tiene que tener una variable nueva que para cada sitio, para cada unidad de muestreo, cuál fue el esfuerzo realizado. En este caso sería el largo de las transectas. Si son todas iguales, no hace falta. El tiempo observando la colmena. Sería la misma O el tiempo, o el área de la parcela, o la cantidad de noches que tuvo la trampa abierta cayendo individuos. Si eso es variable, no hay ningún problema. Se puede modelar y es muy, muy útil. En ecología, sobre todo, mucha gente no puede mantener estable los métodos de medición. ¿Sí? Una consulta. Y si tenés distintas formas de muestreo... eso ya es tratamiento. Eso Eso es no es tratamiento. me parece que va por el lado de lo que le pasa a él, que la variable Sí, por eso. Pero si en uno lo haces en camioneta y otro caminando, por ejemplo. Sí, son dos ejemplos. Tengo 3 fuentes de datos, 2 son así. Entonces lo puedo poner como, eso como variable de efectos aleatorios. ¿Lo puedo anotar? No, si son 2 niveles solos y son los que vos no elegiste los métodos al azar. Vos elegiste caminar o camioneta. Sí, el tercero lo podemos discutir, pero ese tiene otra fuente de datos, no lo recolectás vos, sino que te mandan los datos. Ese es un poquito más complejo. Ese en principio no lo tengamos en cuenta, pero por ejemplo, le pasa a Ariel que mira bichos caminando en una parte y en otra parte en auto. Puede que eso afecte la capacidad de detección, o sea, la probabilidad de detectar un bicho puede cambiar. Entonces, es una opción de eso, es incorporar un factor fijo, porque son 2 niveles solos y los niveles los elegiste vos. Que es andar en camioneta, no es que un día andas en moto, otro día andas en caballo y otro al azar.
O sea, vos vas y definiste esos dos métodos. Lo incorporás como un efecto fijo y ahí te va a decir si con camioneta tiene más chance de ver bichos que caminando. Pero manteniendo la unidad de muestreo constante. Entonces tenés que poner el offset. Ahí levantaron la mano. Daniela, Sí. sí, había preguntado. Sí, una consulta. Yo, por ejemplo, cuantifico los huevos puestos por hembra en dos situaciones distintas. Las hembras viven distinta cantidad de días. Entonces, por ejemplo, con lo que estaban hablando recién, podría poner los días que vive cada hembra dentro del offset. Como Porque para mientras vive va poniendo huevos. Y mientras vive vos lo registrás, cuando se muere dejás de registrarlo. Sí. Y sería una opción. Sí. Sí, tal cual. Porque veo una que Porque puso no un va a montón, ser pero lo también mismo. son. Porque si un bicho que vive un día y puso 10 huevos, a un bicho que vive 10 días y también puso 10 huevos. Claro, En los dos casos sería 10 el dato, pero el periodo en el cual vos observás es variable, entonces eso se tiene que ajustar. Lo que tenés que tener claro es que lo que vas a terminar modelando es la cantidad de puestas por día. Claro, ¿Sí? No ahí es la va. cantidad de puestas en su vida. Va a ser, es una tasa, lo que terminas haciendo con el independientemente de offset cuánto vivió, usó X cantidad de huevos por día. por día, claro. Claro, Porque bien. estás ponderando por la cantidad de días que estuvo viva. Entonces ahora es por día la variable. En cambio, en el otro es en su vida. Y no importa qué cantidad de días vivió. Entonces Claro. ahí sí sería en su vida. Pero ahora pasa lo mismo que lo de Ariel. Ahora lo que vamos a ver es el número de serpientes observadas por kilómetro. Ok, Entonces, pero los sería más- parámetros que se estimen, el ordenado del origen, el intercept que se estime, si es de interés, va a ser en esas unidades. Está bien. O sea, pero es más representativo de esta manera, ¿verdad? No es que pierde Sí, información. biológicamente es lo que importa, porque no sé, capaz que a vos no te importa la sobrevida, querés incorporarla dentro de la fecundidad total del bicho y nada, capaz que te importa la cantidad de huevos puestos al final. ¿Por qué no Claro. los puso? ¿Es por desnutrición o por muerte? ¿Qué? ¿No te importa? Y no, capaz que te interesa el total. Pero si vos querés ver la fecundidad diaria del bicho, tenés que ajustarlo por la cantidad de días. Pero eso es dependiente de la pregunta. Vos Bien, pensás que van a ser dos informaciones distintas. En uno, la supervivencia afecta la cantidad de huevos, entonces el bicho sobrevive más, pone más huevos, y eso te interesa verlo. Entonces, ver cómo la sobrevivencia impacta, bueno, nada, sería la fecundidad total del bicho a lo largo de toda su vida. Y en el otro es por día, ajustando Claro, en por la realidad, cantidad de días. a mí me interesa la fecundidad total más allá de los días, pero ahora lo pensé porque no es justo. Si una vivió 9 días, tiene menos posibilidad de poner huevos a que Puedes la que vivió. Está hacer bien. los dos análisis. Son los dos análisis. Se entiende porque en el otro está diciendo, una se arregló para vivir más tiempo y de esa forma puso más huevos. Entonces, si vos lo haces por día, eso se pierde. Ah, bien. ¿Se Bien, bien. entiende? Porque Sí. Yo estás había quedado también quitando... con la idea de hacer menos análisis siempre es mejor. Sí, no, pero son preguntas distintas, digamos. Hay Para distintas responder una variables. pregunta, acá cambias la variable. Pues es como que cambias el proceso que estás estudiando. Ah, ok. Está bien. Sí, Pongo es las un dos caso, cosas. es un caso sí, interesante, Es, porque es interesante. en general el esfuerzo de muestreo, esto de medir 10 kilómetros, 1 kilómetro, medir media hora, medir una hora, es irrelevante y entonces ni te lo planteas, pones el offset y vas a tener tus estimaciones por unidad de periodo de muestreo. Pero en este caso Claro. particular, como estás hablando de la vida de un individuo, es lo que dice Gerard, que te puede interesar fecundidad total, cuántos huevos puso al final de su vida, o por día. Bien. Sí, está bien. Son dos preguntas distintas. Listo. Gracias. Bueno, Emily, ¿quería preguntar algo? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ok, yo tenía duda bien de cómo se ponía el offset en R. O sea, no entiendo si en la base de datos hay que poner, digamos, esa variable. En mi caso, sigo con las mudas. Pasa que yo tengo un tiempo, por ejemplo, 90 días total, pero también me interesa ver qué le pasa a las langostas a mitad de ese tiempo, a los 45, entonces yo sacrifico a un número en ese tiempo. Entonces me pasaba... Sí, pero ojo, porque en ese caso el tiempo yo lo pondría como una variable de efectos fijos, entonces vas a comparar a tantos días, a tantos otros. Sí, sí, pero por ejemplo ahí lo que hacía, como yo no sabía que existía el offset para lo de las mudas, yo hice dos análisis aparte, o sea, con los bichos de 45 y con los de 90 para medir lo de las mudas nada más. Entonces no sé si eso también es correcto o si yo podría usar en ese caso el offset, porque
nada, o sea, me interesa ver el número de mudas, pero sé que son tiempos distintos. O sea, ahí no sé si conviene De usar esto vuelta o es si otro sigue. caso un poquito más difícil. A ver, vos para poner el offset vas a trabajar número de mudas por, no sé, el offset lo pones por semana, como quieras poner la unidad del offset, es donde se va el número de semanas que estuvo bien. Pues si lo pones por día va a ser el número de mudas por día y te va a quedar 0,000. Las estimaciones van a ser muy bajas. Entonces fíjate el proceso tuyo, más o menos cuál es la escala, si tiene una muda por mes o por semestre. El offset lo pones en esa unidad para que no te achique mucho los estimadores. Entonces, suponer que lo haces por mes, entonces lo que te va a decir esto es la cantidad de mudas por mes. El miedo mío es que si tus primeros 45 días son distintos que los segundos 45 días, vos estás asumiendo que todos los días son iguales, son muestras aleatorias del mismo proceso. Si ya los primeros 45 días son distintos que los segundos 45 días, el offset termina siendo informativo, porque te está dando información sobre el proceso que estás estudiando. Y el offset lo que hace es, te lo saca el proceso, no te lo modela realmente. Te dice, te saco el efecto de los días, pero capaz que te es lo una pregunta corrige, interesante. para corregir el dato. En cambio, entonces, es como dice Adi, yo pondría el tratamiento de 45 o 90 como un factor. Ahí lo perdí. Sí, se corta. Creo que se trabó. ¿A mí me escuchan? Sí, Hola. Ahora sí. cortado. Voy a sacar. Ahí volvió. Sí, yo también. Voy a sacar el video. Repito, el problema ahí es que el offset está pensado para algo que a usted no le interesa. Sería como una corrección. Sería el reemplazo a esa regla de 3. ¿Me escuchan? Sí, a vos sí. Sí, a ti sí. Sí. El reemplazo a esa regla de 3 que habíamos propuesto al principio. Entonces, es por una cuestión metodológica que no pude medir la misma cantidad de kilómetros en todas las transectas o la misma cantidad de tiempo, pero es algo casual y no espero que, por ejemplo, medir transectas más largas haya un proceso distinto que transectas más cortas. Estos dos ejemplos que mencionaron recién, sí son procesos distintos. Entonces, o haría los dos análisis como le sugerimos a Daniela, o en el caso de Emily le pondría el tiempo como factor fijo. Entonces compararías la cantidad de mudas en tus tratamientos o lo que fuera, pero además podrías ver si interactúa con el tiempo. Ok, muchas gracias. Bien, y después tenemos Lucas. Sí, hola, buenas. Yo quería preguntar que Gerardo hizo el comentario de que cuando contaba células o algo con números muy altos, yo pensé también, yo trabajo con datos de RNA-seq, si existe alguna distribución que lo modela eso de manera... Es Poisson, porque vos vas a tener conteos. Lo que pasa es que están ¿Cuántas células son? No son células en realidad. Yo trabajo más con el RNA-seq, que son reads, pero los reads pueden ir de ceros, hay muchos ceros, que es un problema, hasta, no sé, miles. pero son Sí, enteros. o sea, el proceso es Poisson. El proceso Poisson, o sea, el modelo matemático Poisson podría servir para modelar ese proceso biológico tuyo, pero estás condenadísimo a la sobredispersión. Con miles, pero puedo apostar lo que quieras, que vas a tener una sobredispersión muy, muy grande. Y encima, si tenés excesos de ceros, que hay que ver si es así, hay que ver si hay algún tratamiento que te explique los ceros, está genial, porque la parte fija te explica alguna porción importante de los ceros y está todo bien. Ahí lo que te conviene hacer es meter muchas variables fijas, aunque haya colinealidad, lo que sea, tratar de explicar lo mejor posible la parte fija y fíjate ahí los residuos o si te queda Dharma sobre dispersión. Seguro vas a tener sobre dispersión, te lo garantizo, porque todos los casos que vi que contaban esas cantidades tenés. Una alternativa es decir, la binomial negativa en general puede que ni siquiera alcance. Lo del ORRE hoy se va a mencionar, Adri. Creo que en el práctico, pero se los podemos contar ahora. Podemos contar, cuando terminemos la clase de hoy, que vamos a ver los mixtos, hay una forma de meter un factor aleatorio que lo obliga al modelo a calcular la varianza distinta a la Poisson, que no la saque de la media, sino le obligás a decir, estimame esta varianza.
Entonces puedes trabajar con una Poisson a donde lo obligás a que estime la varianza. Mis casos donde yo contaba células y estaban en el orden de miles, con ese factor lo solucionaba perfectamente. Y lo que me recomendaron, si no un tipo que es un capo, era nada, en esos casos modelar usar un modelo normal pero con función de enlace log. Bueno, eso lo podemos charlarlo si querés aparte para no marear el resto. Pero sí, cuando contás de a miles es muy complicado, la Poisson seguro que no va a funcionar. Bueno, gracias. Sí, me gustaría, capaz te puedo llegar a escribir. Dale, lo charlamos. Sí, ahí lo estoy poniendo. Y es pasarse un mixto, el OLRE, y sencillamente lo que vamos a hacer es meterle un factor aleatorio que sea, no sé, la transecta, o en el caso tuyo, el pocillito donde contaste las células, le metemos eso como factor aleatorio, el resto del modelo es el mismo, y entonces, como dice Gerardo, ya estimamos esa varianza que puede ser monstruosa, puede ser distinta, ya la estima el modelo y con eso solucionamos el problema. Pasarse una distribución normal es una posibilidad, pero recuerden que vamos a tener el problema de la heteroscedasticidad, porque en un proceso de conteos aumenta la media, aumenta la varianza. ¿Sí? Bueno. Una preguntita, Dale. justo que estaba en el cuestionario. ¿Esto del OLRE también serviría para la subdispersión? Que era una de las preguntas y no lo encontré. ¿O era solo para subdispersión? No, en teoría podría funcionar porque lo obligás a estimar una varianza, debería ser menor que la otra, pero no te va a reducir la varianza. Esto absorbe excesos de varianza. El OLRE lo que va a hacer del total de la varianza, que no está estimando bien Poisson, ese exceso de varianza, esto lo va a absorber. Entonces lo que hace es absorber varianza. Entonces vos estás en subdispersión, deberías generar varianza. Entonces no sirve, solo para sobredispersión. Ah, listo, pues no lo había encontrado y me cansé. No, ahí lo único Yo que lo te marqué, queda pero no estaba segura. es la quasi o la Conway-Maxwell. Bien, perfecto. Y otra cosa más rápida del cuestionario. En el caso, el parámetro, era el ejemplo de arañas. Sí. El parámetro de subdispersión había dado 0,6, me parece, 0,6 y algo. Y pasando por el Dharma, con todos los supuestos, daba como que todo estaba bien, como que no era significativo. Y no entendí por qué seguimos asumiendo que había subdispersión si por más de que el parámetro era menor a 0, la probabilidad es como que fue que no, Es no había menor que 1, sí, es menor sí, que 1 perdón. es una leve subdispersión. Y lo del Dharma no sé si es el tema del refit, hablar a veces Sí, cuando no tiene que sé. estimar, el Dharma tiene una opción de refit, que es el refit, y hay que poner igual true, miren en el help del Dharma. Ese lo que hace es calcular mejor cuando hace, cada vez que hace una simulación, toma ciertos atajos para reducir computacionalmente el tiempo que le lleva al modelo a hacer el Dharma. Ese refit lo que hace es hacerlo bien. Cuando tiene que estimar, tiene sobre todo modelos mixtos o más complejos, el parámetro sobre o subdispersión. Sí, o situaciones border, ¿no? Porque si les dio, no sé, 18 el parámetro de subdispersión, no hay duda. O si les dio 0,01, no hay duda. Pero en situaciones más border. Conviene hacerlo para ver eso. Entonces, para checar que el Dharma esté dando el test de sobredispersión bien. Igual, nada, también, ojo, no es que tiene que dar un parámetro ese, ¿eh? O sea, puede variar. 0,6 es una subdispersión, pero no es súper grave. Pero nada, hay que revisar a ver si el Dharma está bien. Él hace una prueba estadística, porque puede ser una variación aleatoria el 0,6. ¿Sí? Claro, Y no yo como que, decide, por lo que había visto ahí, me quedaba con que estaba todo bien y cumplía con la Poisson y después vi que siguió y no era. Sí, hoy Pero en de la lo práctica yo van a hubiese verlo. quedado con que era Poisson. Hoy en la por práctica. eso, no escuché a Adri. Que en la práctica está en el código lo del refit. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y perdón, una cosita más que me acordé ahora, hablando del Dharma. ¿Se acuerdan que habíamos comentado, y también lo dijo Lucas, que a veces en los datos de conteos pueden aparecer ceros? Eso en principio no es un problema, porque el cero está dentro del dominio de la variable, así que puede ser que no
no haya eventos. Pero a veces puede ocurrir que por problemas de detectabilidad o por lo que fuera, tenemos más ceros de lo esperado por la distribución. Y eso implica, si es así, que se hagan modelos especiales. Hay dos tipos, son los inflados en cero, los aumentados en cero, que son los modelos, los SIP, son SIP-Poisson, zero inflated, y los otros son los Hardy, se los conoce, estas dos situaciones. En la Biblia que les pusimos hay ejemplos para que lo manejen, pero lo que les quiero decir es que el Dharma tiene un test específico para ver si están en esa situación, si hay exceso de cero. Así que no es algo que lo tengan que evaluar ustedes a ojo, pueden correr, ajustar el modelo y pedirle, así como le pedimos el test de sobredispersión, pedirles si hay exceso de ceros, y si lo hay, es ir por alguna de estas dos variantes que les mencioné. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos un resumen de todas las particularidades. ¿Sí querías decir algo, Gerardo? No, que nada, que el tema de los excesos de ceros es súper interesante y biológicamente poder modelarlos es muy bueno porque hay mucha información ahí, pero bueno, para el curso nosotros no hay forma de que abarquemos eso, es todo un mundo aparte, pero el que está con ese tema no esconda los ceros, ¿no? Hay que modelarlos, lo mismo que hacemos con todo, la varianza no hay que esconderla, la falta de normalidad no hay que esconderla, hay que modelarla. Bueno, la presencia de ceros también se puede modelar, pero bueno, con las herramientas que tienen acá, ya conociendo la binomial, la Poisson y todo eso, pueden seguir leyendo sobre este tema y indagando un poco más. Y hay herramientas muy, muy lindas para modelar eso. Bueno, y el otro aspecto que quería que charlemos un poquito es el otro tipo de datos que tiene que ver con los datos de una Bernoulli o una binomial, donde lo que tenemos es una variable de respuesta que es vivo o muerto, presencia-ausencia, o bien tenemos una proporción, ¿no? Proporción de semillas germinadas en un lote de 50 semillas, proporción de individuos muertos en una pecera con 10 individuos. Fíjense que en todos estos casos estamos partiendo de un proceso donde hay dos resultados posibles, esa dicotomía en los resultados, y eso lo podemos hacer en un solo individuo, y eso es una Bernoulli, o en n individuos, y eso es una binomial. ¿Sí? Hoy van a ver un ejemplo de binomial, porque en práctico me parece que solamente se vio Bernoulli, así que hoy van a tener un ejemplo de binomial mixta. ¿Y cuál es la diferencia? Estamos frente a esos datos que lo que vamos a estar modelando, finalmente, lo que vamos a predecir son probabilidades. Probabilidades de que se dé el evento, probabilidad de vivo, probabilidad de que una semilla germine, probabilidad de que una planta tenga frutos, por ejemplo. ¿Sí? Y la función de enlace en este caso es la logit, que es bastante más complicada, lo vieron con Gerardo, son 3 escalas distintas en vez de las 2 de Poisson. Y la particularidad que tiene este tipo de regresión, que la llamamos regresión logística, es cuál es la métrica para medir magnitud de efecto. ¿Se acuerdan cómo medimos magnitud de efecto en una variable con función Bernoulli o binomial? Era con los odds, en la escala de odds. Era en escala de odds, perfecto, pero el odds no es una magnitud de efecto. No. Así como antes teníamos una diferencia de media, ¿se acuerdan? Sí. O un cociente. Tal Un cual. cociente. Un cociente de odds. Y a eso lo llamamos odds ratio. ¿Sí? Esa va a ser la medida de magnitud de efecto. Así que miren cómo lo fuimos complejizando. Al principio de todo, modelo lineal era diferencia de medias. En un proceso de conteo pasamos a cociente de medias. Y en un proceso donde estamos modelando probabilidad del evento, lo que vamos a tener es un cociente, pero de odds. ¿Y qué es un odds? Es un cociente de probabilidad de éxito dividido probabilidad de fracaso. Es más chino, es más complejo, pero uno se va acostumbrando y entonces llega a tener esa métrica. Y fíjense, si estamos viendo si, no sé, un cierto tratamiento afecta a la supervivencia,
si el odds de sobrevivir de tratamiento respecto al control me da 1, o el intervalo de confianza contiene al 1, ¿cómo lo interpreto? Eso. ¿El tratamiento afecta la supervivencia? Si el odds ratio me da 1. No. No, porque sería que el odds de sobrevivir sometido al tratamiento no difiere del odds de sobrevivir si estoy con el tratamiento control. ¿Sí? Entonces no es una variable el tratamiento que afecta. Si me da mayor a 1, significa que me aumenta la probabilidad de sobrevivir, y si me da menor a 1, que disminuye la probabilidad del estudiante. ¿Sí? ¿Cómo presentan los resultados en una regresión logística? Pueden presentar magnitud de efecto con odds ratio o pueden mostrar probabilidades. Se puede transformar, pasar de logit a odds y de odds a probabilidades. Entonces se pueden sentir muy cómodos mostrando las probabilidades. Probabilidad de sobrevivida en control y probabilidad de sobrevivida en tratados. ¿Sí? Y muestran eso como resultado y está perfecto. Y también pueden mostrar el odds ratio. ¿Sí? Son distintas herramientas para interpretar y cuantificar los resultados en estos modelos. Perdón, una aclaración. O sea, si están en el mundo, no sé, medicina y demás, el odds ratio es muy usado y ya saben que hay odds ratios que son significativos, estadísticamente son significativos, pero ahí ya saben cuáles son relevantes. Entonces, quizás a ustedes les dio un odds ratio de 1,5 y se subió un 50% por cada unidad, pero quizás eso no es relevante. Entonces, los médicos ya saben, ven un odds ratio de 2 o 3, ya saben que eso es algo fuerte. Ven un odds ratio de 1, algo y dicen, bueno, puede ser significativo, pero no es fuerte. Entonces, hay gente que está muy acostumbrada a trabajar con esas magnitudes de efectos, son muy útiles, ¿sí? Pero bueno, depende del área donde están trabajando, a veces hay cosas que se desarrollaron más, como las logísticas en medicina o en epidemiología. Y en ecología es más raro que lo veamos. Sí, pero nosotros trabajamos para que se instale, ¿no? Porque Sí. está la creencia, venimos de una escuela donde suena que todo tiene que ser normal y están solamente los modelos lineales, y la realidad es que es sumamente común tener variables respuestas como esta, que sea dicotómica. Entonces está bueno entender el concepto de odds ratio. Y con respecto a lo que dice Gerard de la magnitud de significancia versus relevancia, eso es así para todos los modelos, desde un test de T. Que me dé significativo un resultado no necesariamente implica que sea un resultado relevante o interesante. ¿Sí? Solamente me habla de una significación estadística, que ahí hay un efecto más allá del azar. Si ese resultado es relevante en términos de la pregunta de investigación, lo decimos nosotros, no lo dice un P. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en la magnitud de efecto, hacer un intervalo de confianza para la magnitud de efecto. Eso me va a decir cuánto más va a crecer un individuo por unidad de droga, o me va a decir en qué porcentaje más va a aumentar la abundancia por determinada condición, o me va a decir cuánto más va a aumentar el odds de mi evento por, no sé, pasar de esta condición a esta otra condición. ¿Se entiende? El p-valor me habla de significancia estadística y la magnitud de efecto me habla de la significancia biológica. Y ahí yo digo, sí, está bueno. Esto, la droga realmente impacta, o es miserable, por más que me dé significativo, el aumento en la supervivencia es mínimo, esto no le cambia la vida a nadie, así que no es un resultado interesante. ¿Vamos? Bueno, para el caso de Bernoulli, no, como tenemos solamente esta respuesta binaria, no hay posibilidad de que haya ni sobre ni subdispersión. En cambio, si lo que tenemos es una distribución binomial, acuérdense, la binomial es que mi unidad experimental es un conjunto de n individuos, pongo 10 larvas en un frasco, agrego glifosato y me fijo cuántas sobreviven. ¿Sí? Eso es una binomial. Cuento larvas vivas en n larvas.
El formato, la sintaxis en R es exactamente la misma para una Bernoulli que para una binomial, pero en una binomial sí puede existir sobre o subdispersión. Así que ahí hay que chequearlo, igual que antes, suficiente dispersión y ¿sí? Acá hay menos opciones para modelar sobre o subdispersión. Está la cuasi binomial, igual que antes, no es una distribución de probabilidades, corrige los errores estándares. Y está la beta binomial, que esa sí es una distribución de probabilidades para datos de presencia-ausencia, de respuesta binaria. También la pueden usar, está todo en la, creo que en la clase pasada está. Es para una binomial, pero la binomial tiene un supuesto, no sé cuántos se acuerdan de binomio 1, el pi, la probabilidad de éxito en n intentos de la binomial, la probabilidad de éxito tiene que ser la misma en el intento 1, en el 2, 3, 4 y 5, siempre la misma probabilidad. Y eso a veces no ocurre, la probabilidad va cambiando. La beta binomial permite que cambie esa probabilidad. Está pensada para cuando la probabilidad no es constante. Sí, y la última cosita que quería agregar, si estamos hablando de proporciones, como es en una binomial, la variable, la predicción va a ir entre 0 y 1, ¿no? Y hay otra situación que la charlaron con Gerard la última clase, que es la distribución beta. La distribución beta también es una proporción. En el ejemplo que les di recién, mi variable respuesta va a ser la proporción o porcentaje de larvas vivas en un recipiente con 10 larvas, ¿sí? Y esa proporción va a ir de 0 a 1. Pero yo podría tener como variable respuesta, por ejemplo, la proporción de área lesionada del total de una hoja. Tengo una hoja y cuantifico de toda la superficie de la hoja qué proporción está afectada por un virus. ¿Me siguen? Entonces la variable también va a ir de 0 a 1. Pero no es un proceso binomial. El proceso binomial es, tengo n elementos y en cada uno me fijo si se dio o no se dio el evento, éxito o fracaso. En cambio, en una hoja no está esto. Tengo un área y lo que estoy haciendo es un cociente de dos continuas, área afectada sobre área total. ¿Sí? Eso no es binomial, es beta, es distribución beta. Cociente de continuas que va a estar limitado entre 0 y 1. Como lo modelamos, como cualquier GLM, en Family le ponemos beta, pero lo traigo acá a cuento porque la función de enlace también es logic. ¿Qué quiere decir? Todo lo que estuvimos charlando de odds ratio aplica también las 3 escalas, todo el discurso de una Bernoulli y una binomial también aplica para beta. Solo que resalto que tengan claro esto. No es un proceso binomial, sino que es un proceso beta y hay que indicárselo al modelo. Bueno, ¿alguna duda de Bernoulli binomial? Hago una aclaración mínima de lo de beta, por favor. Cuando corren los modelos, la mayoría de las librerías por defecto. No, perdón, en la beta no. En la beta va directo a la logic. En la gamma es que va primero a la inversa, ¿no? O sea, en algunas hay una función de enlace que es la inversa, que se usa en una distribución que es la gamma. Lo que tiene que tener cuidado con la función de enlace inversa es que justamente hace 1 sobre los efectos. Entonces, los estimadores de los parámetros hay que interpretarlos al revés. Si algo le da positivo, es que reduce. Si algo le da negativo, es que incrementa. ¿Sí? Pero chequen cuando van a correr un modelo qué función de enlace es la canónica, la que hace por defecto. Si llegan, nosotros trabajamos con log y logic, son las más comunes, pero aparecen otras, entre ellas la inversa. Tengan cuidado con esa. Eso solo para la gama, ¿eh? Esa es la gama que aparece. Acá no hace falta especificarle la función de enlace porque es lo que charlamos. Si ponen Poisson, binomial negativa, Conway o Tweedy, la función de enlace va a ser log. Si ponen binomial, la función de enlace va a ser logic. Si ponen beta, la función de enlace, aunque no la declaren, va a ser logic.
Y lo que dice Gerardo es particularmente para la distribución gamma, que es una distribución que se usa para variables continuas no normales. Ahí nuestro consejo es que la función de enlace sea log, y no la que viene por default, que es la inversa. Bueno, dudas, preguntas de toda esta segunda familia. Un comentario más, así como tenemos el offset en la Poisson, en una binomial puede pasar que el n sea variable. ¿Qué quiere decir? Yo puse 10 larvas por pecera, pero cuando estaba por largar al primer día del ensayo, un bicho no sé, se enfermó de otra cosa, o puse 10 plántulas por maceta, y estoy midiendo la altura de las plántulas, y bueno, acá no la altura, pero estoy viendo si dio fruto o no dio fruto, y algunas plantas se murieron, entonces el n va a ser distinto, va a ser variable. ¿Qué hacemos? Vamos a tener el n como otra de las columnas. Bueno, igual la binomial tiene una cosita de cómo se ingresa en el R, ¿no? Pero básicamente lo que quiero decir, tengo n distintos. ¿Qué hago? ¿Hago una regla de 3, bla, bla? No. ¿Qué hacemos? Informamos los n distintos al modelo. No hay problema con eso. Bueno, ¿dudas? Profe, en lo de la distribución beta que dijo que es cociente de continuas, ¿aplica tipo para todo porcentaje que sea así, tipo para un índice somático? Que, Sí, por ejemplo, no el sé, peso tienes del el peso de un plato, órgano, el peso total. ¿mande? Sí. No, pregunto porque en la mayoría de los papers que he visto, ese tipo de porcentaje siempre lo modelan como continuos, pero entonces está mal, ¿no? Porque tiene El problema es que no es el problema que sea continuo, es real que es continuo el porcentaje. El problema es que hay una cota en 0 y una cota en 100 si lo pasas a porcentaje, o entre 0 y 1 si lo haces en proporción. Si tu proceso que estás estudiando está cerca de entre, no sé, el 30 y el 70%, se mueve ahí, no se acerca mucho al 0 ni se acerca mucho al 100, la normal es un modelo matemático que te va a modelar razonablemente bien ese proceso, porque es continua y no está lejos de la cota. Pero si tu proceso que estás estudiando llegas a tener 90%, una media del 90%, una media de 1, del 10%, esa distribución ya no va a ser normal, pero está muy cerca del 100, se corta. Entonces te dan asimétricas. Entonces O empiezan a sea, aplicar logaritmos, arreglos, parches. ¿Por qué? o Porque la sea, distribución... Sí. no, iba a preguntarte que entonces el problema es si los porcentajes, digamos, son muy variables, ahí sí ya no aplica o sea, como que lo continuo no te lo puede, lo normal no te lo modela bien. No, no es ¿Eso que me sean quieres variables. decir? Ah, No, yo lo que digo es, vos vas a trabajar entre 0 y 1. Tu variable va a estar entre 0 y 1. Si vos tenés dos tratamientos, un tratamiento se mueve en el 30% y el otro en el 60%, no va a haber demasiado problema porque para el 30% vas a tener una distribución de probabilidades que va a tener cola para los dos lados. Pero si un tratamiento es muy bueno y te sube al 90%, ese valor está muy cerca del 100 y no va a haber una cola. Cuando quieras ver la distribución alrededor del 90%, va a haber una cola truncada en el 100 y la otra va a ser más larga y va a tener una asimetría. Entonces, el normal es como forzarlo. Si tenés suerte, funciona. Pero el proceso real, el proceso es la biología. El modelo matemático que mejor ajusta a ese proceso es el beta. ¿Se entiende? Porque ese tiene en cuenta las cotas y es el mejor modelo matemático. No quiere decir que no haya otros modelos que lo puedan modelar. De hecho, la normal es continua, pero es un modelo matemático que pide otras cosas que tu proceso biológico no va a cumplir. Entonces, a veces funciona y otras veces te esconden cosas y no te las dicen. Entonces, puede ser de las dos. No necesariamente está mal, pero no es lo recomendable. ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces, listo este repaso y ahora va a seguir el repaso de estas dos situaciones, conteos y cómo manejar sobre su dispersión y una binomial
creo que el tuyo es no me acuerdo si es no, me parece que es Bernoulli, Gerardo. Pero ¿con qué plus? Que le vamos a agregar variables de efectos aleatorios. O sea que vamos a hacer GLM mixtos, GLMN. Y entonces, todo lo que estuvimos charlando, anidados, medidas repetidas, bloques, parcela dividida, toda esa misma lógica la traemos acá. Es lo mismo, y entonces, si tengo un anidado, ¿qué hago? Agrego una variable de efectos aleatorios. Si de la misma parcela saqué varios datos, pongo la parcela como variable de efectos aleatorios. Si un mismo paciente lo seguía a lo largo del tiempo, pongo el paciente como variable de efectos aleatorios. Si tengo un bloque, porque hice el mismo experimento, lo repetí varias veces y cada día probé todos los tratamientos, eso es un bloque, pongo el bloque como variable de efectos aleatorios. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a ver con ejemplos. Suena muy fácil y en principio queremos que se tengan esa idea, pero tiene una complejidad adicional con respecto a lo que es mixto que vimos en la clase 3, y es que ahora vamos a tener dos distribuciones distintas. Antes era, ¿se acuerdan los mixtos? Era la variable respuesta con distribución normal y la variable de efectos aleatorios también con distribución normal. Dos normales. En cambio ahora vamos a tener nuestra variable respuesta, que va a ser o Poisson, o Bernoulli, o binomial, y nuestros efectos aleatorios normales. Son dos escalas distintas, y eso lleva a que no sean necesariamente equivalentes modelos marginales y modelos condicionales. Bueno, lo van a ver bien ahora. Hay un video, está en el campus, el video dura menos de una hora. Son 9:55, 10, entonces, si les parece, a las 11 nos encontramos para... Dura 1:12. Ay, ¿dónde vi que estaba así? Lo estoy mirando ahora y dice 1:12 la duración. Dice arriba a ver hasta el minuto 58. Ah, porque hay que cortarlo. Ok. Listo. Bueno, entonces... Son 58 minutos. Sí. 1 hora. Entonces a las 11 nos encontramos acá. Ese es un ejemplo de Poisson y después ven conmigo un ejemplo Bernoulli. Pero la idea es la misma. Cómo incluir un factor aleatorio en esas dos situaciones. Bueno, todos saben entonces qué hacemos. Volvemos a las 11. Para los que llegaron tarde, acuérdense que fijamos el examen, ya lo perdí, del día 20 al 27. Bueno, nos vemos a las 11. Gracias, nos vemos. Chau. Hasta luego.